Un periodista descubre una serie de milagros que ocurren en un pueblo. Después de investigar los acontecimientos, se da cuenta de que el pueblo esconde algo muy oscuro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gatox y el día de hoy veremos el resumen de Ruega por nosotros. La historia comienza en el año 1845, cuando los residentes del pueblo de Banfield, junto al sacerdote de la iglesia, atrapan el alma corrupta de una mujer dentro de una muñeca, cuando ésta se encontraba en la horca y para luego ser incinerada. Muchos años después conocemos al periodista Fenn, quien después del llamado de su jefe, se dirige al pueblo de Banfield para investigar un caso de ganado mutilado. Al llegar habla con un granjero, pero no encuentra nada interesante. Al rato Fenn escucha unas voces que provenían de un árbol viejo. Él se acerca y encuentra una muñeca. El granjero le dice que es una muñeca de grano que los campesinos solían poner en sus campos para tener suerte, pero que nunca había visto una parecida. Fenn decide romper la muñeca para así crear un artículo falso pero más interesante y relacionarlo con el caso del ganado mutilado. Por la noche de regreso a la ciudad, Fenn venía inventando la historia para su artículo hasta que de repente una chica se encontraba en medio del camino. Él choca el auto contra un árbol y después sale en busca de la chica, y cuando la encuentra, ella estaba de rodillas cerca del árbol viejo. Fenn escucha decir a la chica que entrega su alma a la Virgen María. Él se acerca a la chica y le toca el hombro. Justo después, ella se desmaya. Fenn va por ayuda a la iglesia. Resulta que la chica llamada Alice es sobrina del padre Hagen. El padre llama a la doctora Natalie para que revise a Alice. En medio de eso, Fenn se entera de que Alice no puede hablar. Fenn le cuenta a la doctora que escuchó hablar a Alice, pero ella le dice que eso es imposible, ya que Alice nunca ha dicho una palabra. Al día siguiente, Fenn va a la iglesia. Ahí se encontraban en medio de una misa. De repente Alice escucha una voz. Ella sale de la iglesia y todas las personas la seguían por detrás. Cuando Alice llega al árbol, ve la imagen de la Virgen María. De repente un milagro ocurrió. Alice empezó a hablar y les cuenta que la Virgen María habla a través de ella y les pide que se reúnan mañana en el mismo lugar. La doctora, incrédula de lo que está pasando, le hace un estudio de audición a Alice. Fenn llama a su ex jefa y le dice que encontró un artículo que le podría interesar, pero ella lo rechaza ya que Fenn fue descubierto por inventar artículos. Más tarde Fenn tiene una pesadilla y en su sueño ve una casa antigua cerca de un arroyo, y del arroyo salía una mujer. Al día siguiente muchas personas se habían reunido en el lugar. Alice ve a un niño con parálisis y le dice que tenga mucha fe y que se levante de la silla. De repente el niño comenzó a caminar y toda la gente estaba emocionada por este milagro. Mientras tanto, la estatua de la Virgen María empezó a llorar sangre. La noticia del milagro en el pueblo de Banfield se hizo viral. Por esa razón, algunos sacerdotes del Vaticano fueron enviados para comprobar la veracidad del milagro. Por eso un grupo de periodistas le hacían preguntas a Alice, pero ella solo respondía a las preguntas que le hacía Fenn. Fenn habla con el obispo y le pide la exclusiva de la noticia, ya que Alice está más dispuesta a hablar con él. Por la noche, arman una carpa alrededor del árbol. El padre Hagen entra a la carpa y encuentra la muñeca. En medio de eso, una presencia maligna se encontraba en el lugar. Fenn le hace una entrevista a Alice y le dice que mucha gente no cree en estos milagros. Alice le dice que rezó con mucha devoción para que sea curada y María la escuchó y le permitió hablar para así poder divulgar su mensaje. En ese momento el padre Hagen entra a la habitación y habla con Fenn. El padre le dice que no está de acuerdo con esto, ya que dice que donde va Dios, el diablo lo sigue. Al día siguiente, cuando estaban en la iglesia, el padre Hagen empezó a tener un colapso. Alice le pregunta si tiene fe y le toca el pecho. De repente el padre ya estaba curado. Todo parecía un milagro hasta que el padre vio una presencia maligna. Posterior a esto, analizan la radiografía anterior del padre Hagen, quien estaba desahuciado y le quedaban algunos meses de vida. Pero la radiografía actual indicaba que estaba totalmente curado. Nuevamente la noticia se hizo viral. El obispo declaró que el lugar es un santuario y Alice era toda una celebridad. Fenn recibe la llamada de su ex jefa y ella está dispuesta a aceptar su regreso, pero Fenn le exige un mayor cargo para volver. Cuando el padre Hagen estaba en la iglesia, encuentra un libro antiguo y empieza a revisarlo. Mientras tanto, Fenn habla con la doctora Natalie. Ella le pregunta el por qué inventaba sus historias. Fenn le dice que lo hacía por la fama y le cuenta que el día que llegó al pueblo encontró una muñeca de grano que estaba encadenada y la cadena tenía un grabado que decía una fecha imposible, febrero 31.
La doctora se sorprende y le dice que esas muñecas traen suerte, pero que a su vez se dice que atrapaban cosas malas. Al día siguiente, Fenn y Natalie estaban en una caminata por el bosque. Fenn se detiene y le dice que ya había visto ese lugar. Natalie le cuenta que estas eran tierras de la iglesia allá por la década de los 80s. Mientras tanto, el padre Hagen escucha la confesión de una mujer quien en realidad resulta ser un fantasma, y esta le dice que a todo aquel que se oponga a sus actos será asesinado. Después el padre observa el fantasma de la mujer que murió ahorcada. Cuando Fenn llega a la iglesia, encuentra al padre Hagen ahorcado. Alice se siente desconsolada ante la noticia de la muerte de su tío. Fenn le pregunta a Alice si cree que hay otras fuerzas involucradas en los milagros. En ese momento María hablaba a través de Alice y le dice que la duda debilita la fe. Más tarde, cuando Fenn estaba llegando a su habitación de motel, siente una presencia y cuando se da la vuelta ve la figura de una mujer quien luego desaparece. Al rato Fenn estaba revisando la grabación del vídeo y descubre que había una extraña sombra al lado de Alice. Al día siguiente Fenn le pregunta a Natalie si sabe dónde están las criptas de la iglesia. Ambos se dirigen hacia las criptas. Mientras tanto, en la iglesia se realiza el funeral del padre Hagen. Fenn encuentra un libro donde descubren de una bruja llamada María Elnor, que hacía milagros y sanaba a los enfermos y entregabas tu alma, y todo aquel que se oponía moría trágicamente. Esta mujer decía que la Virgen María hablaba a través de ella, hasta que un día el pueblo la atrapó y ella confesó servir a Satanás. Y como castigo, una máscara con la imagen de la bendita Virgen fue clavada en su cara. Ella fue ahorcada y quemada y su alma quedó atrapada dentro de una muñeca de grano. Mientras tanto, en la iglesia, Alice dice que María le habló y pide que celebren una misa en el santuario. Estos milagros no eran obra de Dios, sino de María Elnor, que se hace pasar por la Virgen María. De repente, una estatua comenzó a moverse. Era el fantasma de María Elnor. Fenn y Natalie logran escapar de la cripta de la iglesia. Fenn habla con el obispo y le cuenta que hace muchos años una mujer llamada María Elnor hacía exactamente los mismos milagros, pero que el origen de su poder no era divino sino satánico. El obispo le dice que ya lo sabía y no quería que la información de que la iglesia hizo justicia con mano propia salga a la luz. Fenn revisa algunos archivos encontrados en la diócesis y descubre que María Elnor, antes de ser capturada, dio a luz a un bebé. María Elnor hizo un pacto con el diablo para tener poder y vida eterna a través de sus hijos. Resulta que Alice es una descendiente de María Elnor. En medio de eso, la estatua de la Virgen empezó a desmoronarse y de ella salió el fantasma de María. Uno de los sacerdotes entra y logra expulsarla. Por otro lado, el obispo le pide a seguridad que no permitan que Fenn se acerque al santuario. Por la noche mucha gente se había reunido en el santuario y miles de personas veían la transmisión de la misa. Mientras tanto, en la iglesia planean hacer un ritual para atrapar el alma de María dentro de la muñeca de grano. En medio de eso, la cruz empezó a incendiarse y el padre quedó atrapado en medio del fuego. Fenn y Natalie logran salir de la iglesia y para detener a María planean sembrar la duda en los creyentes. Mientras tanto, Alice se pronuncia y dice que María está presente en el santuario y ella les pide que entreguen su alma. En medio de eso, Fenn logra entrar al santuario y les dice que todos los milagros han sido una mentira y que él los ha inventado para un reportaje. Además les cuenta que el padre Hagen se ahorcó en la iglesia y que el obispo le pidió que no diga nada. Alice escucha la voz de María, quien le dice que todos ellos deben entregar su alma, de lo contrario, ella no volverá a hablar jamás. Justo después, Alice les dice a los creyentes que Fenn está diciendo la verdad y que María no existe. En ese momento el árbol empezó a incendiarse, las personas salieron despavoridas y del árbol salió el fantasma de María Elnor, quien después asesina al obispo. Luego ataca a Fenn y cuando estaba por matarlo, Alice se interpone y muere al defenderlo. Debido a que Alice era su única descendiente, el fantasma de María Elnor desaparece. Fenn con todo su corazón le pide a Dios que deje vivir a Alice. De repente Alice se despierta, pero había perdido la capacidad de hablar y escuchar. Después de algún tiempo, Alice, Natalie y Fenn se reúnen para visitar la tumba del padre Hagen y de esa manera terminando esta historia. Si te gusta esta clase de contenido, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video.